En la frontera sur la gente se amotina, quiere salir de los campamentos. Hay que decirlo, son campos de concentración, no son campamentos de refugiados. Son unas condiciones pavorosas, terribles. Pero lo mismo en el norte del país, lo mismo en Estados Unidos. Estamos viendo cómo tratan de correr a migrantes del lado de Estados Unidos usando caballos, atropellando a estas personas. Estamos viendo cómo en Estados Unidos los suben a un avión y los regresan a Haití. En México también estamos viendo un transporte masivo de migrantes hacia la frontera sur para deportarlos o para que se queden en Tapachula. Esto es muy grave. El gobierno de Joe Biden está actuando, caray, como actuaba el gobierno de Donald Trump, o tal vez peor, lo cual es sumamente decepcionante. Desde Estados Unidos ya nos acompaña Lila Beth para platicarnos cómo está viendo las cosas. Lila. Así es, Eduardo. Yo creo que lo que estamos viendo está enfrentando una crisis migratoria, obviamente, el gobierno de Joe Biden, pero más allá de eso se ha convertido también en una crisis política. Obviamente los republicanos están diciendo que los haitianos y otros migrantes están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos porque el gobierno de Joe Biden les hizo creer que podían llegar y obtener estatus de refugiados o de asilo. Pero por otro lado, ahora está también teniendo que enfrentar fuego amigo, porque los demócratas también están rechazando la manera en que están deportando a los haitianos a su país de origen, incluso a México o a otros países en América Latina. Ahora, se encontraban alrededor de 14,000, 15,000 haitianos, mayoritariamente haitianos, debajo de este puente entre Texas y México, Eduardo. Hasta el momento, hoy, las últimas cifras son que hay únicamente 4,000 haitianos en el puente, 3,200 están siendo procesados por autoridades estadounidenses y 1,400 fueron deportados justamente utilizando el título 42 que mencionaste, que impuso el expresidente Trump como una de las medidas coercitivas para poder deportar de manera masiva a los migrantes que llegaban a la frontera entre México y Estados Unidos. Yo creo que esto está causando no solamente un revuelo internamente en Estados Unidos, pero también están muchos activistas de derechos humanos, organizaciones internacionales, han reaccionado diciendo que cómo el gobierno de Joe Biden puede estar tratando de exportar esta idea de que van a proteger los derechos humanos de las personas alrededor del mundo, si ni siquiera pueden proteger a los migrantes con las cuestiones más básicas para que puedan tener mínimamente comida, puedan tener ciertas cuestiones para poder mantenerse en la frontera. Y también, Eduardo, si están aceptando Estados Unidos a miles de refugiados de Afganistán, pues también se pone a pensar uno, ¿por qué no están aceptando a los haitianos? Entonces, creo que esto está causando muchos problemas en Estados Unidos. ¿Habrá una razón racial? Pues es lo que muchos están argumentando, y esto, de nuevo, los republicanos ahora lo están utilizando en contra de los demócratas, y por eso los demócratas internamente le están exigiendo al presidente Joe Biden que los trate humanamente y que los deje entrar a Estados Unidos. Ahora, creo que para México, Eduardo, y ya con esto concluyo, el canciller Marcelo Ebrard dijo que muchos de estos migrantes no están buscando el estatus de refugiado o de asilo en México porque ya lo tienen en Chile, en Brasil y en otros países, pero se ha convertido en una crisis humanitaria para nuestro país, y la manera en que estamos nosotros también deportando, expulsando a estos migrantes, habla terrible del gobierno de la Cuarta Transformación. Y también creo que aquí la colaboración de México es tan importante y tan crucial para el gobierno de Joe Biden, y es el tema prioritario para Estados Unidos, es el tema migratorio con México, y creo que por eso ha dejado pasar muchas otras cuestiones que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación, como por ejemplo aceptar que llegara Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, y que los haya abrazado como si fueran amigos fraternos de México. Creo que esto lo hace porque necesita México y necesita colaborar con ellos en el tema migratorio. Félix. ¿Con qué cara podemos quejarnos del trato que se le da a los migrantes mexicanos en Estados Unidos cuando tratamos a los migrantes de la manera en que se les está tratando en México? Totalmente, Félix. Y también, fíjate, están deportando
a los haitianos mayoritariamente a Haití, a un país donde es el más pobre de América Latina, en un país donde están enfrentando una crisis económica tremenda, acaban de asesinar a su presidente en julio, sufrieron dos terremotos muy fuertes, uno en 2010 y uno en agosto de este año. Estados Unidos ha apoyado en este momento al primer ministro en turno y entonces ante toda esta injerencia por parte de Estados Unidos donde no está apoyando como debe para que se lleven a cabo elecciones presidenciales en Haití, ahora los está deportando a unas condiciones terribles que Estados Unidos de cierta manera ha tenido una injerencia. Por eso vimos que el día de hoy el enviado especial del Departamento de Estado, Daniel Foote, renunció a su cargo porque dijo que no quería que lo relacionaran con esta política inhumana de deportaciones masivas de los haitianos a un país donde Estados Unidos tiene mucha responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces creo que eso es por un lado de Estados Unidos y también México pues se ve muy mal en cómo está deportando también, reaccionando y siendo aliado de Estados Unidos cuando también el gobierno mexicano luego se queja de cómo tratan a nuestros connacionales en Estados Unidos. Bueno, luego de que al principio de su sexenio el presidente López Obrador invitó a todos los migrantes del mundo a que vinieran a México porque aquí les íbamos a dar medicina, educación, trabajo, dónde vivir. Yo me acuerdo muy bien que lo dijo, a menos de que me estén fallando las neuronas. No, Eduardo, y el problema es que en México también enfrentan muchos riesgos de secuestro, de narcotráfico, de que las mujeres puedan ser violentadas, es decir... Explotación sexual de los niños. Sí, un desastre, no un tiene desastre. garantías alguna. Entonces, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador le quiere abrir las puertas a los migrantes del mundo, si en México no existen las condiciones, pues entonces también estás poniendo en riesgo a estas poblaciones que ya son vulnerables. Ya está visto que no les quiere abrir la puerta porque también lo están deportando a Haití y lo están subiendo a aviones a Haití o lo están concentrando en Tapachula y Tapachula está convirtiendo en un infierno. Eduardo Sodi. Lila, dijiste algo, también lo había escuchado. Muchos de estos haitianos llegan a Brasil, en donde ya tienen una calidad migratoria. ¿Por qué no los regresan a Brasil? ¿Por qué deberían de regresar? Porque la mayoría vienen subiendo, bueno, si en el planeta puede decir que sube o baja, pero bueno, vienen subiendo, ¿no? Del sur hacia el norte, pero llegan a Brasil y a Chile primero, con una calidad migratoria ya. Te voy a decir... Están corriéndolos a Haití cuando lo que tú dices los deberían haber devuelto a Chile. Porque tienen allá una calidad migratoria específica. Al país donde ya estaban residiendo. Claro, hay unos que sí los están regresando a esos países. La razón por la cual muchos de los haitianos se encuentran en Brasil y en Chile es que en 2016, después del terremoto de 2010, muchos haitianos salieron de su país. Unos fueron a Brasil con la esperanza de que podían encontrar empleo porque venían las Olimpiadas del 2016 en Río, y muchos también luego se fueron a Chile porque habían muchas oportunidades laborales en el sector de construcción y ahí no requerían visas. Entonces, por eso vemos que mucha de la comunidad haitiana reside en estos dos países. Pero con la pandemia, con el hecho de que ya no hay tanto empleo, ya no hay tantas oportunidades, están ahora viajando hacia Estados Unidos con la idea de que los van a dejar entrar. Y es mucho de estos rumores que le dicen a los migrantes, los coyotes y demás, que les dicen que hoy por hoy sí pueden entrar a Estados Unidos. Y ojo, Eduardo, porque hay 19,000 migrantes, mayoritariamente haitianos, esperando en la frontera entre Colombia y Panamá para seguir su trayectoria hacia Estados Unidos. O sea, esto no es una cuestión de ahora, esto se va a seguir, van a venir varias olas de migrantes y esto va a causar un problema, obviamente, para Estados Unidos, pero también para México. Guillermo. Pero también estos migrantes en tránsito por esos países deberían de ser controlados. Guillermo. Oye, Lila, y que quizás esté saboreando lo que está pasando ese señor Donald Trump, ¿no? Porque si se hubiera hecho el muro, si se hubiera hecho esto, aquello, o si él estuviera en este momento en el poder, a lo mejor eso no estaría pasando y le va a dar gasolina para que siga caminando en su proselitismo, ¿cierto? Eso es completamente, Guillermo, y eso es lo que van a hacer los republicanos hacia las elecciones intermedias del próximo año. El tema migratorio va a ser el lema de los republicanos para tratar de tumbar la mayoría débil que tienen los demócratas en ambas cámaras del Congreso, y el presidente Donald Trump tiene secuestrado al Partido Republicano, y que nos quede clarísimo
clarísimo y que no nos sorprenda cuando empiece a decir que la política migratoria de Joe Biden está fracasada y que si ha tenido cualquier éxito ha sido porque ha mantenido las medidas que impuso el mismo Trump hace varios años. Entonces, hay una contradicción tremenda en la política migratoria de la Casa Blanca. Cuando tomó las riendas del poder, el presidente Biden dijo que iba a implementar una política migratoria más humana y ordenada, pero mantuvo varias de las medidas del expresidente Trump. Y ahora con este viaje que realizó la vicepresidenta a Guatemala, les dice que no vayan. Vamos, es muy contradictorio, es muy difícil de entender cuál es la estrategia y vemos que no la tienen pues muy concreta ni definida por lo que están sucediendo hoy en día en la frontera. Y lo que hay que aceptar es que el problema de la migración no se va a ir, se va a ir poniendo peor. El cambio climático va a expulsar a millones de personas de sus lugares de vida. O sea, esto viene muy complicado. No se va a salvar ningún país. Y creo, Eduardo, que Estados Unidos tiene que ir más allá de Centroamérica porque estamos viendo que ecuatorianos, nicaragüenses, venezolanos, cubanos también están buscando asilo en Estados Unidos. Necesitan expandir su estrategia a toda la región de América Latina, al igual que el Caribe y no solo el Triángulo Norte, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, al igual que México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.